Mis amados, muy buenas tardes, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Mis amados, hoy es 30 de mayo del 2026 y al Señor le damos gloria por permitirnos estar reunidos en torno a su palabra. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Muy bendecidos, agradecidos con el Señor. Él es el que nos permite todas las cosas, todas estas bendiciones, en particular estar reunidos bajo este hogar y este techo que nos abre una semana más sus puertas y su corazón. Y pues estamos muy contentos porque estamos ya en la recta final de nuestro estudio del Evangelio de Juan. Estamos pues prácticamente a casi nada de terminar nuestro estudio y les damos a ustedes la cordial bienvenida, y a usted que nos está acompañando también le damos la cordial bienvenida a este tiempo de estudio, que nos están acompañando aquellos en la distancia que lo escuchan, lo ven o lo reproducirán. Sean bienvenidos en el nombre de nuestro Señor. Vamos a compartir rápidamente nuestra liga de clase, en lo que estamos compartiendo algunos avisos parroquiales. Recuerde también, ¿verdad?, que estamos todos los días compartiendo el plan de lectura cronológico, donde estamos leyendo todo el consejo de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, en el orden narrativo, en el orden correcto en el que se va dando la revelación bíblica. Entonces yo espero que usted esté siguiendo esto. Estamos viendo unos capítulos verdaderamente extraordinarios, maravillosos. Estamos viendo Reyes y Crónicas, estamos viendo el reinado de Salomón, y lo estamos también interseccionando con la narrativa de los salmos, para que usted entienda. A veces uno lee un salmo y no entiende, o uno lo lee, es de bendición, pero no puede adquirir suficiente aprovechamiento hasta que uno sabe en qué contexto fue escrito, cuál fue la situación en la cual se escribió este salmo, qué lo inspiró, de qué estaba viviendo. Y sobre todo pues buscamos siempre en cada lectura diaria cómo nos apunta todo lo que estamos leyendo al corazón mismo del Evangelio. Entonces pues yo espero que usted lo esté escuchando, lo esté compartiendo. Creo que es una excelente herramienta evangelística, una excelente herramienta para discipular, para enseñar. Yo espero que sea una herramienta que le traiga a usted mucha bendición. Y pues ya estamos, repito, en la recta final de nuestro estudio del Evangelio de Juan. Vamos a estar aperturando nuevos estudios, en particular para saber cómo evangelizar, cómo discipular. Así que por favor, usted no se lo pierda y apóyeme compartiendo las ligas de los materiales que estamos nosotros, de la transmisión del día de hoy, porque ya se me acabaron las transmisiones, las difusiones de mi grupo de difusión. Entonces compártalo usted, hágame el favor de compartirlo con sus amigos y familiares para que pues la palabra corra y sea glorificada. Vamos al texto, ¿le parece? El Evangelio de Juan, capítulo 20, donde estaremos el día de hoy. Retomamos lo que escuchamos la semana pasada, ¿verdad? Y vamos a mirar el versículo 11 al versículo 29. Juan capítulo 20, versículos del 11 al 29. En cuanto usted lo tenga, ¿verdad?, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Dice así la Sagrada Escritura. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María.
Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús. ¿Puede decir amén? Amén. Y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mis amados, esta es la palabra de nuestro Señor. Amén. Amén. Incline su rostro, vamos a orar. Bendito Señor, bendito Dios y Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, nuestro victorioso vencedor resucitado. En su nombre oramos, en su nombre te alabamos y te damos gracias, porque nos has permitido una semana más en tu gracia, estar reunidos, estar congregados, bajo un techo, un hogar, Señor, que nos abriga, que nos pone, Señor, un asiento, que nos acerca a la mesa. Gracias, Señor, porque estamos, Señor, imitando la fe de aquellos discípulos, Señor. Nos reunimos, Señor, nos reunimos en tu nombre. Nos reunimos, Señor, y sabemos que donde estamos reunidos, Señor, ahí estás tú presente. Ahí estás tú, Señor, animando los corazones, hablando al corazón de tu pueblo. Y hoy yo te ruego que como aquel día glorioso, Señor, Padre Santo, las escamas, el velo de los ojos, de la mente, de los corazones incrédulos, sea, Señor, quitado con tu mano preciosa, Señor. Que hoy la realidad, la evidencia incontrovertible, Señor, inmutable y eterna, evidente, clara, lógica, maravillosa, poderosa, Señor, esa verdad, Señor, alegre nuestros corazones, ilumine nuestros ojos, Señor, y dé claridad a nuestra mente, Señor, de esta verdad fundamental, que tú vives y reinas y estás sentado en carne y hueso a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, Señor. Gloria sea tu nombre, porque has vencido a la muerte, has vencido al pecado, has vencido a Satanás, y tu iglesia no tiene absolutamente nada de qué temer. Padre, gracias, porque esa es nuestra esperanza, esa es nuestra enseña, nuestra bandera, nuestra victoria, tu resurrección
nos da gozo y esperanza, Señor. Nos acercamos con temor y temblor, nos acercamos con gozo, nos acercamos a tu palabra escrita, abierta, revelada para nosotros, que traiga aliento a los corazones cansados, a los corazones desalentados. Señor, te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, a su nombre gloria, porque nuestro Salvador vive y reina. Amén. Nosotros la semana pasada iniciamos nuestra mirada acerca del capítulo 20, que es el gran capítulo que nos narra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada hicimos una lectura cruzada de los otros evangelios que nos narran también este mismo suceso. ¿Se acuerda usted? Que estuvimos nosotros leyendo el evangelio de Mateo, ¿verdad? Estuvimos leyendo el evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos del 1 al 10, Marcos 16, del 1 al 8, Lucas 24, del 1 al 12, y nos dimos cuenta de que la narrativa de la resurrección a la luz de este acontecimiento trascendental, el corazón del evangelio, es que Cristo venció a la muerte de manera corporal, de manera histórica. Este es un hecho, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un hecho que divide a la historia en un antes y en un después. Es por esto que no puede existir fe y salvación para nadie que niegue o que no crea la resurrección. La resurrección es fundamental como doctrina, como certeza, como convicción, como esperanza, como pilar, como cántico y gozo del cristiano. Por eso este capítulo usted no puede desatenderse de él, no puede perderse de vista. Siempre leemos estos pasajes el domingo de resurrección y estamos más dormidos que despiertos porque pues quizás nos paramos muy temprano, ¿verdad? Para el culto de resurrección, ¿verdad? Quizás nos fuimos sin desayunar al culto de resurrección, pero creo, y lo digo con cierta reserva, creo que muchas veces participamos del culto de resurrección, pero difícilmente creo que todavía participemos del gozo de la resurrección. Creo que la fe de la iglesia de este tiempo todavía está muy tibia, está muy fría. No tenemos la audacia, la temeridad, el gozo que se despertó en aquellos discípulos que vieron a su maestro, que había estado hace 2 días muerto, que lo dejaron en la tumba, que lo dejaron en el sepulcro, desfigurado y malherido, envuelto en un sudario. Ahí dejaron a Cristo. Y lo que se encontraron el día domingo fue algo que cambió por completo sus vidas y que cambió por completo la historia. La semana pasada, si usted recordará, vimos potentes evidencias, ¿verdad? Vimos potentes, algunos detalles clave. Recordamos, ¿verdad?, la importancia del primer día de la semana. Pedro, ¿por qué es importante el primer día de la semana? ¿Por qué es importante el primer día de la semana? ¿Cuál es el primer día de la semana, clase? Domingo. El domingo. ¿Por qué se le llama domingo? Porque es el día del Señor, ¿verdad? Es el día del Señor. Es el día en el cual la iglesia, la historia, conmemora semana con semana la resurrección de nuestro Señor y Salvador. Pero no solamente eso, sino nosotros, ¿verdad?, encontramos verdadero descanso y reposo en una nueva creación, en nuevos cielos y nueva tierra. Por eso vamos a ver que Mateo 28, ¿verdad? Mateo 28 nos va a narrar que después del día de reposo se dio la resurrección. Porque lo que vamos a ver en el Antiguo Testamento, el día de reposo, ¿verdad?, va a ser, la resurrección va a presentar algo mejor, algo superior. No lo va a abolir, sencillamente va a presentar una nueva creación, un nuevo cielo y una nueva tierra. Amén. Amén. Y es por esto que el pueblo de Dios se ha reunido desde aquel domingo hasta este día
todos los domingos para gozarse en la victoria de la resurrección de Cristo. A su nombre, gloria. Esto tenemos abundantes evidencias y quiero rápidamente que lo veamos. No es el tema que estamos estudiando, pero quiero que lo veamos solamente. Y esto parte del día de la resurrección. Vamos a ver Juan capítulo 20. Observe usted el versículo 20, versículo 1. Capítulo 20, versículo 1. Y vemos nosotros que nos dice el primer día de la semana. Y todos los acontecimientos están sucediendo muy temprano en esa mañana. Todo lo que vemos del versículo 1 al 10, todo lo que vemos del versículo 11 al 18, sucede en el transcurso de esa mañana, de ese primer día de la semana. Pero el día no acaba ahí. Vamos a ver en el versículo 19 que dice, cuando llegó la noche, ¿de qué? De aquel mismo día. Y reitera el evangelista y dice, el primero de la semana, Cristo viene y se presenta con sus discípulos, se presenta con su iglesia. ¿Amén? Amén. Pero vamos a ver nosotros que estaban todos reunidos excepto uno, ¿quién es? Tomás, ¿verdad? El buen Tommy. Ese día no se congregó, ese día no fue a la iglesia, algo se le atravesó, ¿verdad? Hubo trabajo, algo se enfermó, se le visitó la tía, algo estaba haciendo Tomás, pero no estaba con sus discípulos. Se perdió la primera visita de Cristo a su iglesia. Imagínense qué tremendo. Y vamos a ver en el versículo 24, observe por favor, en el versículo 24 nos reitera Tomás que no estaba con ellos, él le reitera su incredulidad cruda. En el versículo 25, hasta que no meta mis dedos, mis manos en el costado, en la carne de Jesús. Este es un desafío de incredulidad. Este es el desafío de los escépticos. Hasta que yo no pueda ver y palpar el cuerpo de Jesús resucitado, no voy a creer. Cuidado. Cuidado, iglesia, cuando le ponemos esos desafíos al Señor. Yo siempre les he dicho, el Señor es especialista para callar bocones. El Señor es especialista para callar bocas. ¿Ok? ¿Quieres entonces ver el cuerpo de Jesús resucitado? Muy bien. Dice el versículo 26. 8 días después. Esto nos da, evidentemente, ¿qué sucedió cuándo? El siguiente domingo. Estaban otra vez los discípulos dentro y se presenta, ahora sí, ese domingo, sí fue Tomás, sí se congregó Tomás con los discípulos y llegó Jesús. Nuevamente nos enfatiza la naturaleza gloriosa, la naturaleza resucitada de Cristo, porque estaban las puertas cerradas y Él se presenta. No sé usted, pero yo no puedo entrar a un lugar si están las puertas cerradas. Si está el acceso, si están las puertas cerradas, eso significa que estaban encerrados y por lo tanto nadie más podía entrar. Recuerde que los discípulos estaban ellos atemorizados porque lo que había sucedido con Jesús era muy probable que le sucediera a ellos, que la ira de las autoridades religiosas judías iba a caer sobre ellos, que la persecución romana iba a caer sobre ellos, y eso fue lo que eventualmente sucedió. Estaban ellos encerrados. Pero a pesar de estar encerrados, mis amados, la palabra de Dios no está presa. Cristo se presenta en medio de ellos y les da un mensaje: paz a vosotros. Eso es lo que necesita escuchar la iglesia de nuestros tiempos. La iglesia negligente, apática, fría y cobarde necesita recuperar la convicción de que su Señor vive. Amén. Amén. De que nuestro Señor no está muerto, no se murió en la tumba, no se quedó ahí. No estamos siguiendo una aparición, un mito, una leyenda. No estamos adorando a Zeus o a Popol Vuh. No estamos siguiendo a cualquier ídolo frío y muerto e inexistente. El Salmo 115 nos dice la característica de los ídolos de todos los hombres. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Tienen manos, pero no pueden palpar. Tienen pies, pero no pueden andar.
bocas tienen, pero no hablan. Y esto no solamente está hablando de figuras, sino está hablando de cosas que son ¿qué? Si no ven, ¿qué significa? ¿Que son qué? Ciegos. Si no oyen, significa entonces que son ¿qué? Sordos. Si no hablan, significa que son ¿qué? Mudos. Si no tienen manos, entonces ¿qué significa? Que son ¿qué? Inútiles, no pueden hacer nada. ¿Cómo te va a ayudar un Dios que no tiene manos? Y no se puede mover, ¿por qué? Porque no tiene pies. La ilustración del Salmo 115 acerca de la futilidad de los ídolos presenta un claro contraste con Jesús resucitado. Él lo ve claramente todo. Él escucha las oraciones. Él escuchó a Tomás, aunque no estaba ahí. ¿Cuántas veces tú le has dicho al Señor en tu carne, en tu necedad, Señor, si tú no me respondes? ¿Cuántas veces no has hablado en tu carne, en tu ira, ciertas cosas? Tú no viste al Señor, pero el Señor te escuchó. Y después el Señor te respondió y habló a tu vida. Como si hubiera estado ahí a tu lado escuchándote. ¿Sí o no, iglesia? Amén. Amén. Como dice aquí, sí o amén o no amén. Como dice ahí el video, ¿verdad? Sí, amén o no amén. ¿Verdad? Sabemos que el Señor es un Dios vivo. Y Él es el único Dios vivo y verdadero. Amén. No hay otro que se iguale a Él, que se compare a Él. La narrativa de Juan capítulo 20 parece ser muy sencilla, pero lo que subyace ahí es una evidencia tremenda de quién es Él y de lo que había pasado con Él. Lo comentábamos la semana pasada, dijimos, entonces ya no es hombre el que está ahí. Claro que sí. Claro que sí. Porque claramente vamos a ver que ellos lo vieron, lo tocaron, y más adelante vamos a ver que incluso hasta comió con ellos. Hasta desayunó con ellos. Cristo resucitado comió con ellos. Esto nos da la profunda evidencia de que quien se levantó de la tumba era de carne y hueso. Gloria sea el nombre de Cristo. El que ascendió a los cielos, la ascensión no tendría ningún sentido ni razón si Jesús no hubiese resucitado en carne y hueso. ¿Qué sentido tendría elevar al cielo a alguien que físicamente no es tangible? A un espíritu, a un fantasma. No tendría ningún sentido. Pero la razón es esta. El que se fue, así como se fue, así volverá. Gloria sea su nombre. Hay mucho que decir acerca de la resurrección y quisiera enfocarme rápidamente. Vamos a ver algunas cosas muy básicas, ¿verdad? Retomando un poquito lo que vimos la semana pasada. Vimos nosotros, ¿verdad? En el versículo 9, que los discípulos aún no habían entendido la Escritura. El Evangelio de Lucas, la narrativa de la resurrección de Lucas, nos enfatiza que era muy importante que ellos recordaran lo que Jesús les había dicho acerca de que iba a resucitar y sobre todo que recordaran las profecías acerca de que Jesús iba a resucitar. Mis amados, creo que lo que nos pasa, lo que le pasa a la iglesia de nuestro tiempo, lo que le pasa al espíritu del cristianismo de nuestro tiempo, si pudiera tener un termómetro, es que se le olvida lo que está en la palabra. Erramos porque ignoramos las escrituras y el poder de Dios. Lo que le hace falta a la iglesia de este siglo es volver a la escritura y examinarla detenidamente con el espíritu y el corazón abierto, abandonar todos sus prejuicios, toda su arrogancia intelectual y contemplar a Cristo resucitado. Vamos a ver algunas cosas muy poderosas. Y me parece muy poderoso lo que sucede con Tomás. Lo que sucede con Tomás es algo que tiene que suceder contigo. Probablemente tú ya eres
un creyente de hace mucho tiempo, ya has ido a la iglesia, ya te has congregado, has profesado fe en Cristo, quizás ya te has bautizado, ya estás sirviendo en algún ministerio, no lo sé. Quizás ya has compartido del Evangelio con alguien, pero aún todavía tienes tu run. Todavía hay como duditas por ahí flotando acerca. A ver, hermano, en serio, ¿Jesús resucitó? A veces la incredulidad, quiero enfatizar esta cosa, Tomás no era un pagano. Tomás era, dice el evangelista, dice el versículo 24, dice que era, ¿qué? Uno de los 12. Era un discípulo. La incredulidad de Tomás no provenía de un contexto pagano, no es que él fuera ignorante. ¿Tomás era ignorante? No. Había caminado con Jesús, había sido escogido por Jesús, había comido con Jesús, había visto milagros, había predicado, probablemente había hecho milagros, ¿verdad? Había sido capacitado por el Espíritu Santo para hacer milagros, para predicar, había visto y escuchado cosas tremendas, había estado con ellos en el aposento alto, en la institución de la Santa Cena, se había echado a correr como todos los demás cobardes, ¿verdad? Se echó a correr en el momento donde la soga apretó, donde Jesús fue arrestado, se echó a correr. Pero Tomás no era un ignorante. Tomás era un discípulo. Tomás era uno de los 12. Probablemente era un mal discípulo. Era un discípulo itinerante, pero era un discípulo. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Muchas veces vemos a Tomás y decimos, no, Tomás, ¿cómo puedes decir esas cosas? ¿Cómo puedes pensar de esa manera? Pero no somos diferentes de Tomás. Todavía necesitamos pruebas. Todavía necesitamos evidencias. Todavía necesitamos que el Señor condescienda a mostrarnos algo para que nosotros podamos depositar fe en Él. ¿Tú crees que a estas alturas del partido Tomás necesitaba evidencias? ¿Tomás necesitaba pruebas? Yo me acuerdo mucho de Gedeón. ¿Se acuerda usted de Gedeón en el libro de los jueces? Voy a ponerles un buscapié a ver si están leyendo su Biblia. Sí, porque los veo. Gedeón. ¿Y ese quién es? A ver así nada más para que me rasgue las vestiduras. Levante su santa manita. Si usted se acuerda, a ver, así nada más voy a hacer un filtro. Levante su manita. ¿Usted ha escuchado el nombre de Gedeón? Sí. Levante su manita, santa manita. Qué bueno que usted no está viendo esto, ¿eh? Qué bueno que usted no está viendo esto, ok. Sí, levántela con fe, no sea incrédulo, sea creyente. A ver. ¿Ha escuchado el nombre de Gedeón? Sí. Ok. Número 2, pregunta número 2. Siga su manita arriba, ¿Sabe qué fue lo que hizo Dios con él? Baje su manita, si no se acuerda. Ok. ¿Sabe en qué libro de la Biblia se encuentra el testimonio de Gedeón? Sí. Okay. Ya nada más queda una manita. Ok. Platícanos un poquito así, hazme un breve chiqui resumen de qué onda con Gedeón. Gedeón se sitúa en el tiempo de los jueces. En el Antiguo Testamento, en el tiempo de los jueces, donde no había rey en Israel. Exacto, en donde, no sé, creo que eran los filisteos que los oprimían. Los madianitas. Los madianitas, ok. Tanto así que sus cultivos los quemaban o se los robaban. Okay, o sea, pasaban hambre tremenda. El Señor llama a Gedeón para que sea un juez, un guerrillero, un libertador militar. Okay. Exacto. Pero lo más importante de esto, a lo que quiero centrarme es, ¿cómo se da esta especie de llamado? ¿Gedeón acepta de primeras el llamado del Señor? No. ¿Qué hace? O sea, escucha. ¿Escucha? Y dice, ¿Tiene dudas? Ajá. Dice, bueno, pero necesito una prueba. Sí, Señor, pero necesito una prueba. Una prueba, ajá. ¿Qué pruebas le pone? Que de una tela, ajá, que lo iba a dejar afuera, ajá, y que... el vellón, una lana,
Y entonces que todo estuviera con rocío menos el vellón. Ajá. Entonces, Y luego le dice al día siguiente, le pone otra prueba y le dice, a ver, pero que la esté primera mojado, pero prueba que sí. esté alrededor seco. Pero la primera prueba sí pasó. Claro. O sea, salió, Ujú. el vellón estaba seco y lo El demás- Señor le, ok, Ajá. ¿quieres? Ahí está. Ajá. ¿Qué más? Y después dijo, bueno, sí, pero necesito otra prueba. O sea, fíjate, después de eso todavía le pidió una segunda evidencia. prueba. ¿Qué más? Le dijo, pues que ahora sea al revés. Ahora el que vellón esté mojado y lo de demás alrededor seco. esté seco. Y yo creo que en su pensamiento dijo, es que algo, o sea, a lo mejor no, realmente la prueba fue como un, ¿cómo No se es llama? todavía, o sea, todavía en la mente de Jones, esto no es suficiente evidencia Ajá. de que el Dios vivo y verdadero me está llamando. Ajá. O sea, ya me acaba de probar una vez que sí lo hizo, me está probando una segunda vez. O sea, ¿qué más evidencia necesitas? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Bueno, cerramos ese episodio. Nada más quiero traerlo un poquito a la memoria. Póngase a leer su Biblia. Póngase a leer su Biblia. Yo leo mucho, pero los salmos, pero no se me olvida. No, está bien, lea los salmos, pero se lea todo lo demás también. En este aspecto, ¿qué es lo que le quiero yo llevar de la mano a la Escritura? Mis amados, la incredulidad es un problema espiritual, no es un problema intelectual. Es un problema del corazón, de nuestro corazón pecaminoso, de nuestro corazón caído, que todavía no quiere rendir plena confianza y dependencia en Dios. Porque si Dios es quien dice ser, nosotros le debemos completa obediencia. Nosotros no somos nada. Lo que está mostrando aquí Tomás, discípulo del Señor, uno de los 12, está mostrando debilidad en su fe. Y esto, mis hermanos, sí es un pecado, pero como cualquier pecado, debe llevarse a los pies de Cristo y debe de ser corregido, debe de ser instruido. Mis hermanos, lo que yo quiero llevarles el día de hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, es a que usted contemple la evidencia de la resurrección. Ya vimos nosotros entonces, como ya mencionamos, los 4 evangelios nos confirman. Mateo nos ha mostrado que Jesús ha resucitado, que es el verdadero Mesías de Israel y que Él tiene poder sobre el cielo y sobre la tierra, sobre las potestades celestiales y las potestades infernales. Él no necesitaba que la piedra se moviera. La piedra se movió para que tú y yo creyéramos, para que tú y yo entráramos a la tumba vacía. Marcos nos ha probado también la misericordia de Dios, la condescendencia de Dios en su resurrección. Porque a pesar de que nos asusta, a pesar de que nos impresiona, a pesar de que todavía nuestra mente, nuestro cerebrito no alcanza a entender, Dios tiene gracia con nosotros, se presenta con nosotros, restaura a los caídos. La resurrección es para eso. La resurrección es para levantar el corazón de su pueblo sin esperanza. Lucas, ¿verdad?, ha enfatizado a través de la narrativa de la resurrección que la palabra de Dios es fiel y verdadera, digna de confianza, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, que lo que está escrito aquí, mis amados, es la verdad. A su nombre, gloria. Lo que está escrito aquí, mis hermanos, es la verdad y podemos confiar en eso. Lo que Cristo dijo acerca de su muerte, de sus sufrimientos, es la verdad. Y lo que Cristo dijo acerca de su resurrección se cumplió. Amén. Amén. Esto nos debe de llevar a la confianza de que nuestra fe, el ser cristiano, no es algo que debe avergonzarnos. Tú no debes estar avergonzado por ser cristiano. Yo no entiendo por qué los cristianos tienen tanto temor de hablar de su fe, hablar de Cristo. Si su Cristo vive, ¿a qué le tienen miedo? Pero quizás ese temor subyace en que todavía no hemos conocido a Cristo resucitado. Vamos a ver. Yo espero que usted haya traído su libreta de notas. Yo voy a recomendarle 2 textos
dos textos de apoyo, dos bibliografías para cuando usted anda en la librería cristiana, cuando usted quiere regalarle un libro, un hermano, sus compañeros, sus hijos, le quieran regalar un libro. Mamá, ¿qué te compro? ¿Qué voy a leer? Para que se ponga a leer algo. Vamos a apoyarnos en el trabajo de dos personas. Josh McDowell, en su libro Evidencia que exige un veredicto. Josh McDowell, en su libro Evidencia que exige un veredicto, aborda, defiende la resurrección de Jesús desde una metodología completamente diferente. Ahorita lo vamos a platicar. Y vamos a escuchar también el trabajo de Lee Strobel. Lee Strobel en su libro El caso de Cristo. Déjeme darle más o menos así para que usted se vaya empapando un poquito de lo que vamos a hablar. Ambos eran no creyentes. Por hablar solamente de Lee Strobel, él era un ateo recalcitrante, él era periodista de investigación y editor jurídico del periódico Chicago Tribune, y él se dedicó a hacer una investigación. De hecho hay una película, te la recomiendo, la puedes ver en Amazon Prime. Y él se dedica a hacer una investigación a nivel periodístico así serio, donde se pone a investigar con expertos en medicina, en psicología, en arqueología, en filología. Los filólogos son los que se especializan en el manejo de documentos antiguos. Y él lo que quería es desmontar el cristianismo, desmontar lo que él decía, la farsa de la resurrección. ¿Ok? Y él se pone a trabajar, se pone a investigar. Y en el proceso de esta investigación seca, o sea, no desde la fe, desde la incredulidad, desde el quiero meter mis manos en los costados, mis dedos en los clavos, desde ahí se pone a investigar y él se vuelve creyente al ver la evidencia. Sucede exactamente lo mismo con Josh McDowell, que también era un escéptico, un líder estudiantil. Él hace una recopilación también de manuscritos y él empieza a revisar el proceso legal. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Y quiero que tenga su Biblia abierta y quiero que usted observe conmigo algunas cosas tremendas. Primero, vamos a mirar acerca de la resurrección. Usted hoy es más incrédulo y ateo que el diablo. Usted es más incrédulo y ateo que Tomás a veces. Usted quiere que le prueben que Jesús resucitó. Bueno, lo vamos a probar. Primero vamos a ver las principales teorías de los escépticos acerca de la resurrección. Hay tres teorías básicas, fundamentales, que atacan a la resurrección. La principal es la teoría de la muerte aparente. Jesús realmente no estaba muerto. Él estaba desmayado, estaba inconsciente, estaba en coma, estaba en una situación inconsciente. O sea, realmente no se murió. Por eso se pudo despertar. Esa es la primera teoría. Ahorita la vamos a desbancar despacito y con calma. La segunda teoría de los escépticos es que el cuerpo fue robado, la teoría del robo. Ellos dicen que los discípulos robaron el cuerpo. Se metieron en la tumba y robaron el cuerpo. De hecho, esta es la teoría más abrazada por el judaísmo incrédulo. Los judíos dicen que esto fue lo que pasó con el cuerpo de Jesús, que los discípulos se lo robaron. La tercera evidencia, la tercera teoría de los escépticos es que los discípulos estaban alucinando, estaban en una crisis psicológica, estaban así como tipo secta, así todos fumando hashish, y ellos se compraron de que Jesús había resucitado, estaban alucinando, estaban locos, y se pusieron a decir eso, y bueno, lo decían con tal convicción que la gente se los creyó. Ahorita vamos a desbancar una por una de estas teorías. Y lo vamos a desbancar a través de la mirada. Voy a tratar de ser lo más sencillo posible, de no ser académico y ser seco para que usted siga con nosotros. Le animo a que usted pellizque a su hermano o a su hermana que está al lado, porque esto es muy importante.
para que usted así lo platique, lo presente de manera sencilla. Ya vio la hermana así de... Ya me vio. Ya la vio así de... ¿Por dónde la pellizco? Vamos a mirar las evidencias históricas y vamos a ver las evidencias circunstanciales. Lo que también Lee Strobel dice que son las 3 E de cómo se van a desbancar estas teorías. ¿Listo? ¿Lista? ¿Ya se aburrió? No. Esto está bueno, ¿eh? Porque cuando usted llegue con su tía católica, con su primo testigo de Jehová, con su sobrino que acaba de salir de la Facultad de Filosofía y Letras, ahorita que todo mundo por ver un TikTok ya siente que puede desbancar el cristianismo, que, ay, es que leí en Facebook. A ver, ahorita lo platicamos, nos sentamos a ver y lo resolvemos. Y ahorita vamos a ver si Jesús resucitó o no resucitó. Muy bien. Lo primero vamos a analizar las evidencias históricas. Número 1, vamos a mirar la fiabilidad de los testigos oculares. Lo que vieron. Las personas que presenciaron estos acontecimientos lo vieron con sus ojos. No hay manera de probar la resurrección a través del método científico. Es decir, el método científico se basa a través de la hipótesis, observación, experimentación, ¿verdad? A través de repetir un determinado experimento, podemos deducir entonces que las cosas son así. Esto no puede resultar así con la resurrección porque es un acontecimiento que sucedió una vez y no va a volver a suceder. Entonces, ¿cómo podemos abordar la resurrección? Lo podemos abordar a través del testimonio jurídico y legal, a través del testimonio histórico y legal de los discípulos. Entonces, imagínese usted que es un detective, usted es Sherlock Holmes, usted es el fiscal inquisidor y usted tiene que probar que los discípulos son unos mentirosos. ¿Qué es lo primero que usted haría? ¿Pedir pruebas? Ahorita van a salir esas cosas, pero a lo que voy es, si los discípulos dicen que Jesús resucitó, si usted fuera el fiscal romano que está investigando acerca de esto, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? Testigos. Entrevistarlos. Los sienta y se pone a preguntarles, a ver, y buscar contradicciones, ¿verdad? Entonces, en este sentido, ¿verdad? El orden del descubrimiento. ¿Cómo se dio el proceso del orden del descubrimiento? Usted y yo ya leímos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cuál fue el orden del descubrimiento? Que llegaron Las mujeres muy temprano. Ok, podemos tener una fecha. El primer día de la semana, después del día del reposo. Número 2, era muy temprano. Incluso algunos dicen que era todavía apenas antes de que saliera el sol, apenitas de que saliera el sol. ¿Qué más? ¿Quiénes son las primeras que ven? Las mujeres. Sí, porque eran varias. Eran varias. Ok, nosotros ya vimos entonces con la evidencia, vimos que eran varias mujeres, ¿verdad? Varias mujeres que testifican que la tumba estaba vacía. Ok, ahora, esto es muy importante. Mujeres digan amén. A mí me encanta siempre porque los domingos de resurrección siempre las mujeres participan, las mujeres cantan, las mujeres son las primeras testigas de la resurrección. Eso está muy bonito a nivel devocional, pero a nivel del testimonio de lo que está sucediendo aquí es muy importante. Como tú muy bien sabrás, Ivonne, las mujeres pues en aquel tiempo eran tomadas en cuenta. No. Su voz era considerada autoridad. No. De hecho, Jesús era motivo de escándalo por tener a mujeres siguiéndole. La cuestión aquí es esta. Los 4 relatos, los 4 testimonios de los 4 evangelistas coinciden en que son las mujeres las primeras testigas de la resurrección. Y de hecho nos dicen incluso que los discípulos de entrada no les creyeron. Esto, al parecer, aunque parece que es algo en contra, es algo que prueba la veracidad del asunto. ¿Por qué? Porque el hecho de que las mujeres fueran las primeras en testificar que la tumba estaba vacía, valida el relato. Porque en la cultura legal de la época,
El testimonio femenino carecía completamente de valor jurídico. Y nadie se lo habría tragado si fuera un engaño. Si las mujeres estuvieran mintiendo, o sea, de entrada no les creían, pero les creyeron a pesar de ser mujeres, porque lo que estaban viendo era real. ¿Sí me estoy explicando, clase? Sí. Lo que parece ser algo en contra es un beneficio. Porque a pesar de que la cultura no creía en la palabra de una mujer, es precisamente por ese prejuicio cultural y social que el testimonio es aprobado. ¿Por qué? Porque a pesar de eso, se dieron cuenta de que ellas estaban diciendo la verdad, de que no eran mentirosas. ¿Sí me está siguiendo? Sí. Agárrese porque vamos a ver un poquito más al respecto. La siguiente mirada acerca de esto, ¿verdad? Hablamos un poquito acerca de los testigos oculares. Y en este sentido voy a citar también a Lee Strobel acerca de las 3 Es. Apúntenlas por favor porque esto creo que le va a servir también como herramienta también de exposición sintética, para sintetizar. ¿Las 3 o las 4? ¿Cuántas dije? 3. 4E. La primera tiene que ver con la ejecución. La primera tiene que ver con el veredicto de la ejecución. La segunda se le conoce como el empty tomb, la tumba vacía. ¿Cómo se escribe empty en inglés? E-M-P-T-I-E. Lo veo de aquí. Ah, ya vi. La tumba vacía. La tercera E. Digo, esto está desglosado en inglés, pero yo se lo estoy traduciendo en español, ¿vale? Que tiene que ver con los eyewitnesses, los testigos oculares. Empty tomb. Tumba vacía. Empty tomb. No se apure de esto, ahorita lo desciframos. La tumba vacía. Ajá. Y vamos a ver la evidencia de la transformación. Los que lo testifican fueron transformados. ¿Por qué se les dice las 4 Es? Bueno, porque el autor, que es gringo, ¿verdad? Habla de la execution, la ejecución, la empty tomb, la tumba vacía, eyewitnesses, los testigos oculares, y los early accounts, ¿ok? Que tiene que ver con los acontecimientos, los involucrados, ¿no? Muy bien, vamos a verlo despacito. Primero vamos a hablar un poquito acerca de cómo se dio la ejecución de Jesús. Ya lo vimos nosotros a detalle cuando estuvimos examinando nosotros la crucifixión de Cristo. Bueno, lo que estuvimos nosotros viendo es que cómo fue. La teoría de la muerte aparente no puede sostenerse. ¿Por qué? Porque Cristo no se desmayó, Cristo no estaba en coma. La brutalidad de los azotes, la crucifixión, la lanza que perforó su corazón, de donde salió sangre y agua, el embalsamamiento con más de 30 kilos de especias, hubiera asfixiado a cualquier persona. No era posible esto. Un hombre moribundo, ensangrentado, no habría podido mover una piedra de casi 2 toneladas desde adentro. Haber podido vencer a los guardias altamente entrenados y aparecer ante sus discípulos como el glorioso Señor de la vida. Porque Él se apareció de manera gloriosa delante de ellos. No se apareció delante de ellos arrastrando la pierna o de manera lastimera. Se apareció delante de ellos de manera gloriosa. ¿Cuáles son las pruebas médicas acerca
de la muerte aparente. ¿Cómo podemos desmantelar la muerte aparente de Jesús? De que realmente no estaba muerto. Bueno, el doctor Alexander Metterell determina que si era médicamente posible que Jesús sobreviviera a la cruz, pero el forense analiza estos detalles en 3 etapas. Se dice que probablemente Jesús experimentó un shock hipovolémico. Lo vimos la semana pasada que nos ayudó aquí la doctora, ¿verdad? Que nos dijo, se quedó sin sangre, ¿verdad? ¿Cómo fue flagelado nuestro Señor Jesús? Fue flagelado con un instrumento llamado flagrum, un látigo con múltiples tiras de hueso en las puntas, con bolas de metal, trozos de hueso afilados, incrustados. El objetivo, obviamente, no era un castigo que nada más lo arañara por encimita. Cortaba profundamente los músculos, exponía las venas, las arterias, incluso las costillas y las vísceras. O sea, era algo verdaderamente brutal y atroz. ¿Qué es lo que iba a pasar médicamente? Antes de llegar a la cruz, Cristo ya se encontraba en un shock hipovolémico. Su cuerpo sufrió una pérdida crítica de sangre, lo que provocó, médicamente hablando, una caída drástica de su presión arterial. Ahorita me acordé de mi escalera. Luego les platico esa historia. Una caída drástica de la presión arterial, taquicardia, deshidratación extrema, desmayo, lo cual explica el por qué Jesús, según la narrativa del Evangelio, necesitó ayuda para cargar la cruz. ¿Quién le ayudó a cargar la cruz, clase? Nadie. Simón de Cirene, ¿verdad? Simón de Cirene le ayuda a cargar la cruz, que era una cruz pesadísima. Y aún así Cristo muestra en esta naturaleza doble, porque humanamente ningún ser humano, ningún hombre habría podido resistir todo eso. Fue el poder de Dios obrando a través de él que lo ayudó a sostener todo eso hasta ser consumado. Y todavía no hablamos de la cruz. ¿Cuál era el proceso de la cruz? Todo esto, insisto, para que podamos entender que Cristo no estaba haciéndose el muerto. ¿Ok? Quiero quedar eso claro. ¿Cuál era la mecánica de la crucifixión? ¿Cuál era la intención de los romanos? Los romanos eran especialistas en torturar gente. El proceso no era hacerlo plácido, sino hacerlo largo y tortuoso. Que el condenado estuviera agonizando el mayor tiempo posible. La crucifixión lo que producía era asfixia. ¿Por qué? La postura, al ser clavado de manos, las muñecas, justo sobre el nervio mediano. ¿Cuál es el nervio mediano, Lalo? Está ahí. En medio de las palmas, ¿ok? Provoca un dolor terrible, parecido a choque eléctrico, crucificado a través de los pies. ¿Qué es lo que pasa? El cuerpo queda suspendido. El peso del cuerpo queda suspendido. Por lo tanto, en esta posición colgada, los pulmones se llenan de aire de forma natural y los músculos quedan paralizados en una posición de inhalación constante. Para poder exhalar, o sea, sacar el aire, la víctima se veía obligada a apoyarse sobre los clavos de sus pies, arrastrar su espalda abierta, después de los azotes, contra la madera rugosa de la cruz para liberar el pecho. Médicamente, ¿qué pasaba? La muerte por crucifixión ocurre por asfixia prolongada y agotamiento. El condenado se va asfixiando y se va agotando. El cuerpo llega a un punto de fatiga absoluta donde ya no puede levantarse para respirar y provoca un paro cardíaco por falta de oxígeno. Esto concuerda con la ciencia médica. Acá el hombre de ciencia nos puede dar visto bueno de que eso sí es real. O sea, físicamente no estoy inventándome una cuestión aquí. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? El informe. ¿Cómo probaron que Jesús ya estaba muerto? Entonces, hasta aquí en el proceso de la tortura, de la agonía, es tremenda. O sea, una persona, aguantar eso es terrible. Jesús muere.
consumado es. Gloria a Dios. Él muere, entrega el cuerpo, entrega el espíritu, ¿verdad? Y tienen que probar que está muerto para no quebrarle las piernas. Y lo atraviesan con una lanza. El soldado romano le clava una lanza en el costado derecho y el Evangelio de Juan registra que de inmediato brotó sangre y agua. ¿Cuál es la explicación científica? Recuerde que usted es un ateo, usted no sabe nada de la fe. La explicación científica de esto es que el shock hipovolémico prolongado, la asfixia, provocaron que el corazón fallara. Esto causa la acumulación de fluidos claros en el saco que rodea el corazón, lo cual se conoce como un derrame pericárdico. Y en los pulmones, lo cual se conoce como un derrame pleural. ¿Vale? Al penetrar la lanza, lo primero que atravesó estos fluidos claros, el agua, y luego el corazón, la sangre. Para la medicina, este fenómeno es la prueba reina e irrefutable de que Jesús ya había fallecido antes de que se le retirara de la cruz. ¿Sí me estoy explicando? El hecho de que lo perforaran y haya salido sangre y agua a la luz de la ciencia médica es la prueba fehaciente de que Jesús ya estaba muerto. Ya no tenía sangre. ¿Ok? Entonces, hasta aquí podemos dar... Yo sé que sabemos que esto no es verdad, pero examinarlo con detalle nos da más claridad de que esto sí es verdad. Número 2, vamos a desbancar. Entonces, ya nos quedó claro, ¿Jesús estaba muerto o no estaba muerto? Sí. Claro que sí. Él estaba muerto. No era posible que alguien sobreviviera a eso. No era posible. El que estaba en la tumba estaba muerto. Número 2. Vamos a ver entonces acerca de la teoría del robo. Esta teoría sostiene que los discípulos se robaron el cuerpo, lo cual es insostenible. ¿Por qué? Porque un grupo de pescadores cobardes y que no tenían armas no podían doblegar una guardia romana. Si se hubieran robado el cuerpo, no habrían pasado el resto de sus vidas sufriendo persecución, tortura y ejecuciones por proteger un cadáver oculto. Un cadáver, ¿cuánto tiempo lo podrían haber mantenido oculto? 3. Y por mucho. No lo podrían haber mantenido tanto tiempo así. Ok. Vimos nosotros entonces que el testimonio, pues ya nos quedó claro la prueba de la ejecución. Vamos a ver la prueba del testimonio de la tumba vacía. Vimos nosotros entonces que la prueba de que las mujeres testificaran es importante, porque en el siglo I el testimonio de una mujer no era válido en un tribunal. Si la historia hubiera sido un fraude inventado por discípulos, habrían puesto obviamente ¿a quiénes? A los hombres. A los hombres. Nunca una mujer. Nunca jamás hubieran puesto una mujer como testigos de un hallazgo para ganar credibilidad. Imagínate en aquel mundo tan misógino y machista, ir por ahí diciendo, ¿qué creen? Cristo resucitó. Ah, padrísimo, cuéntame más. ¿Quiénes los primeros que lo encontraron? Las mujeres. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Vas a creer. Pero eran valientes porque ellos estaban Claro, escondidos. pero o sea, eso de entrada, si lo ocupamos como credencial, ya desde ahí está descartado. Pero aún así, la narrativa de los 4 evangelios se enfatiza. Ellas lo vieron primero. Ellas lo vieron primero. Entonces, si fuera un chisme, una mentira, no se sostendría por el testimonio de las mujeres. Y se ha sostenido durante los últimos 2026 años. A su nombre, gloria. Amén. Mujeres, digan amén. Amén. Podemos ver que el cristianismo comienza a predicarse ¿desde qué punto geográfico? ¿Desde qué ciudad? ¿Dónde estaba? Jerusalén. El Gólgota, la tumba estaba en Jerusalén, donde Jesús fue sepultado. Si la tumba no hubiera estado vacía,
A las autoridades judías o romanas les habría bastado con mostrar el cadáver para destruir el movimiento inmediato. Así de simple y sencillo. De un plumazo. Por la ubicación donde se encontraba. Ahora, otra evidencia tremenda acerca de la tumba vacía radica en que cómo reaccionaron sus enemigos. Los líderes religiosos no dijeron que el cuerpo seguía en la tumba. Ojo, ojo. Y vaya usted conmigo. Vaya usted conmigo. Vea cómo los necios, los incrédulos, los enemigos de Cristo tropiezan con sus propias declaraciones. Vaya usted conmigo a Mateo, capítulo 27. ¿Ya se aburrió? No. Este está bueno, este chisme está muy bueno, está muy bueno. Y digo chisme por ser coloquial, porque esto no es un chisme, no es una mentira. Mateo capítulo 27, 62. Ya dejamos a Jesús sepultado, ¿verdad? Y dice el texto, Mateo 27, 62. Al día siguiente, ingeniero, ¿cómo andamos con el audio? ¿Sí? Gracias. Porque creo que no aprendí un chisme. Sí. ¿Sí? Ah, bueno. Al día siguiente del día viernes, es decir, el Shabbat, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos. Mira qué interesante. Ellos sí se acordaron de lo que Jesús había dicho, pero los discípulos no. Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. El miedo no anda en burro, ¿verdad? Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id y asegurarlo, como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Entonces ellos se aseguraron, los mismos enemigos de Cristo se aseguraron, ¿de qué? De que no hubiera robo. De que no se lo robaran. Ajá. ¿Ok? Vaya usted más adelante. Vaya usted más adelante en el capítulo 28, en el versículo 11. Jesús ya resucitó. Versículo 11. Mientras ellas iban, las mujeres testigos de la resurrección, dice, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. O sea, que los soldados estaban dormidos y que llegaron y se lo robaron. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Presta atención, este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Vaya usted con cualquier judío, vaya usted ahorita a Polanco, hable con ellos, y ellos van a decir eso, se lo robaron. Es lo que ellos han sostenido durante todo este tiempo para negar la resurrección. Los líderes religiosos no dijeron que el cuerpo seguía en la tumba. En su lugar, inventaron la acusación de que los discípulos lo habían robado. Lo cual, preste mucha atención, es una admisión implícita de que la tumba efectivamente estaba ¿cómo? Vacía. Ellos mismos dijeron, pues sí, está vacía. No hay nadie. O sea, al decirse hayan dicho como hayan dicho, como digan, haya sido como haya sido, ellos mismos admitieron que la tumba estaba ¿qué? Vacía. Vea cómo prende el Señor en la sabiduría de los sabios, los prende en sus propias maquinaciones, en sus propias palabras. O sea, ellos mismos buscando tapar, buscando encubrir, buscando evadir el tema de, o sea, fíjate lo que vimos hace un momento, ¿no? O sea, le piden a Pilato que ponga una guardia y una vez que resucita y hacen toda una maquinación para, no, que nadie sepa y difundan y ellos mismos fomentan una situación en la cual solamente alientan la veracidad
de la resurrección. A su nombre, gloria. Amén. Vean, prestemos atención entonces y podemos derribar entonces. ¿Se lo robaron o no se lo robaron? No se No se lo robaron. Entonces podemos nosotros darnos cuenta de la veracidad de la narrativa de la tumba vacía. ¿Hasta aquí tenemos dudas, preguntas? Bueno, siga conmigo, esto está muy bueno. Vamos a ver qué es lo que dijeron los testigos oculares. Como no podemos nosotros repetir el acontecimiento de la resurrección, lo único que tenemos son ¿qué? Los testimonios de los que lo vieron. Primera de Corintios, capítulo 15, vaya usted conmigo al texto. Aquí encontramos nosotros un credo primitivo, un credo primigenio de la iglesia primitiva. La primera iglesia, bueno, la única iglesia, no hay otra, la iglesia primitiva sostenía plenamente que Jesús resucitó y ellos lo creían firmemente. De hecho, Pablo escribe el capítulo 15 de 1 Corintios para defender la doctrina de la resurrección. Este documento se escribió, 1 Corintios se escribió, lo fechan apenas unos 2 o 5 años después de la resurrección, después de la crucifixión. Demasiado pronto para ser una leyenda. O sea, 2 o 5 años no es mucho tiempo para que un acontecimiento se convierta en una leyenda. ¿Sí me estoy explicando? ¿Cuántos años tiene, por ejemplo, escucha usted esta leyenda acerca de La Llorona? ¿Desde cuándo se habla de la leyenda de La Llorona según...? ¿Eh? Desde los 60, creo. No, o sea, incluso lo sitúan desde los tiempos de la Nueva España. Exacto. Y desde antes. O sea, es una leyenda. No hay personas vivas que puedan decir, me consta. ¿Me explico? Chupacabras. Ándale. Bueno. Eso no sé. ¿Eh? Más recientito. Pero aún así, ya hay bastante tiempo, ya hay un ratito por ahí. ¿Ok? Entonces, si usted observa, vaya conmigo a 1 Corintios 15. Esto está muy bueno, ¿eh? No se lo pierda, esto está muy bueno. 1 Corintios capítulo 15, vamos a ver lo que escribe Pablo. Y preste atención. Versículo 4. El credo que nosotros del que les estoy hablando, dice prácticamente lo siguiente. Versículo 3 y 4. O sea, lo que la confesión de fe de la iglesia primitiva sostenía esto. Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. 2 puntos. Y él dice, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esto es una declaración de fe sostenida en las Escrituras. Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿qué dice? Conforme a las Escrituras. Ahora, preste mucha atención a lo siguiente. ¿Qué es lo que está tratando de hacer Pablo? Está tratando de recordarles a los corintios que nadie venga, que ningún hijo de vecino, ningún pseudo creyente, pastor, maestro, etcétera, teólogo, lo que como se llame, si niega la resurrección no viene de Cristo. Y les dice, a ver, les empieza a poner pruebas, les empieza a hablar con claridad. Y les dice, a ver, en esto hemos creído. Y les dice, versículo 5, que apareció a Cefas. ¿Cefas quién es? Pedro. Es Pedro. Excelente. Él es Pedro. Es el nombre hebreo de Pedro. Cefas es lo mismo que roca. Pedro es lo mismo que roca. Acuérdense que ese es el nombre que Jesús le dio. Apareció primero, dice, y apareció a Cefas, y después a los 12. Presta atención, versículo 6. Después apareció ¿a quién? A más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Lo cual es una palabra, es una referencia figurada para decir que ya fallecieron. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Hay muchos testigos. Hay muchos testigos que lo vieron. En su investigación, Lee Strobel consulta a varios... Adelante.
Bueno, aquí menciona que se le apareció es cuando él va camino a Damasco. ¿Quién? Cuando aquí mencionan el... Claro, por supuesto. Acuérdate que, y esta es una evidencia aún más potente, porque dice que se apareció a discípulos. Entonces tú podrías decir, bueno, se le apareció a los que creían en él. Ay, pues claro, obviamente los que son de su secta van a decir, sí, se me apareció. Claro, pero ¿cómo puedes creer en la palabra de un hombre fariseo llamado Saulo de Tarso? ¿Él era creyente? ¿Él era discípulo? ¿Él era amigo de los cristianos? ¿Él era cuate de Juan, de Pedro? Era abiertamente hostil, los odiaba con celo tremendo, con odio jarocho. Los odiaba mucho, los perseguía, los mataba, los mandaba a apedrear. Él movió cielo, mar y tierra, tramitologías para perseguirlos legalmente. Y es lo que va a hacer. De hecho, él pidió cartas para poder ir con las autoridades de Damasco. Y es en el camino, en la carretera, en el kilómetro 31 a Damasco, la versión Daniel Valera. En el camino a Damasco, que este hombre hostil, ateo, se encuentra con Jesús resucitado y escucha su voz y le habla. O sea, no hay manera científica de que tú puedas probar que una persona que es completa y absolutamente ajena a un credo, a una fe, de repente se vuelva creyente de la noche a la mañana. No estaba en el templo, no estaba leyendo un texto sagrado, no estaba en oración, no estaba en algún tipo de éxtasis de algún tipo. Sencillamente iba en su burrito, iba en su caballo en una dirección, completamente consciente en sus 5 sentidos, y se encontró con Cristo resucitado. Y es este hombre el que está escribiendo esto. A mí se me apareció. Yo que no tenía nada que ver con ellos. Se le apareció a Pedro. Claro, Pedro era un discípulo muy importante. Se le apareció a los apóstoles. Claro, se le apareció a muchos discípulos a la vez. Si fuera la histeria colectiva de solamente un grupo de personas, no se podría sostener con esta declaración. No hay manera. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Resolví o no resolví? ¿Sí? Ok. Pero acuérdese que usted es ateo. Usted está más perdido que el diablo. Entonces usted no me cree. Usted dice, estás loco, Daniel. Lee Strobel, que también es ateo, consultó con psicólogos y psiquiatras. A ver. ¿Y qué es lo que nos dice? Bueno, él quiere probarnos que los discípulos están locos, que estaban alucinando. Que todos en conjunto estaban en un nivel de locura y éxtasis, de alucinación colectiva. Las alucinaciones, dicen los psiquiatras y los psicólogos, que son como los sueños. Ocurren de forma ¿qué? Individual. Yo no puedo soñar lo que tú sueñas. ¿Sí me estoy explicando? Ocurren de forma individual y no se pueden replicar ni compartir en masa con cientos de personas simultáneamente. ¿Te acuerdas lo que le pasó a Nabucodonosor? ¿Te acuerdas? Nabucodonosor tiene un sueño, de estos sueños así tremendos de cuando cenas pozole y pizza en la misma noche. Muy tremendo. Pero sabemos que no era un sueño de pozole y pizza. Sabemos que era un sueño donde Dios estaba hablando con él. En aquel entonces, así Dios hablaba con muchas personas. Y él habla con él y le muestra unas visiones tremendas. Y Nabucodonosor, que era como este tipo de gente medio loquita, que le dice, a ver, no solamente quiero que me adivinen y me interpreten, quiero que sepan qué soñé. Y si no lo descubren, los mato. O sea, ese nivel de desafío no hay manera de que alguien lo pueda cumplir. Y vamos a ver que Daniel y sus amigos claman al Señor y a Daniel se le da la claridad para saber lo que soñó y lo que significó y el impacto que iba a tener. Solamente Dios puede saber eso. Retomo sobre la alucinación colectiva. Entonces,
una alucinación solamente tú la vas a tener. No puedes compartirla en masa, no es una cuestión individual. Entonces, muy importante tener esto presente porque lo que estamos nosotros escuchando aquí no son alucinaciones. O sea, no es una locura. Quiero hablar un poquito recordar un poquito acerca de la tumba vacía. Estaba sellada. ¿De qué manera estaba sellada? Por un sello romano. Era una roca tremenda que no podían mover. Pero había un sello, había una forma de sello en la cual si se violaba, como en los sellos que te ponen cuando pones un changarro, que son inviolables. Exactamente, que se sabe que cuando esto fue violado, es exactamente lo mismo con la tumba. Estaba sellada. Entonces, el sepulcro estaba protegido por un sello romano que implicaba la muerte a quien lo rompiera, custodiado por una guardia militar altamente entrenada. La desaparición del cuerpo requería burlar o vencer este contingente, algo imposible para discípulos protegidos, asustados, cobardes, pescadores que no estaban entrenados. No hay manera. La tumba vacía también nos probó algo que platicábamos la semana pasada. Cuando entraron Pedro y Juan a la tumba vacía, ¿qué vieron? ¿Un desorden? No. ¿Qué encontraron? Doblados los lienzos. Los lienzos y el sudario no estaban rasgados, no estaban desordenados, sino que permanecían en su lugar como si el cuerpo se hubiera desmaterializado a través de ellos, dejando la envoltura intacta. Si alguien se robara el cuerpo de manera apresurada, ¿se lo llevaba con todo? ¿O de plano lo desmenuzaba ese? Claro, estaba eso desordenado. Entonces, el orden en la tumba nos prueba qué había pasado ahí. La guardia nos prueba qué había pasado ahí. La tumba tiene mucho que decirnos. Los testigos tienen mucho que decirnos. Entonces, vivas son individuales y ligadas más a un deseo de ver algo. Jesús se aparece a más de 500 personas a la vez. Ojo, en diferentes lugares, en diferentes momentos y en diferentes circunstancias. Incluso escépticos como Jacobo o perseguidores como Saulo de Tarso fueron convencidos de esto. Vamos a ver nosotros algunas apariciones. Vamos a ver que se aparece a María. Vamos a ver que se aparece a los discípulos. Vamos a ver que luego se aparece con Tomás. Vamos a ver que se aparece en el capítulo 24 de Lucas, en el camino a Emaús. Vamos a ver que se aparece con los discípulos en el capítulo 21 en el mar de Tiberias. Una y otra vez en diferentes circunstancias, Cristo se aparece con personas. Se encuentra con ellos. En el camino a Damasco, se aparece con Saulo de Tarso. Entonces, lo que están diciendo los testigos derriba por completo el tema de la alucinación. No hay manera de que esto pueda ser una alucinación. No hay manera. Por último, ¿ya se aburrió? No. Vamos a cerrar esto. Podemos confiar en los testigos oculares. Y quiero cerrar con esto también porque me parece muy importante. Los testigos oculares no solamente vieron, sino también ¿qué cosa hicieron? Escribieron. Uno pensaría, y se lo dejo de tarea, métase al Google, métase a una biblioteca, métase a leer, métase a estudiar. Les di bibliografía hace un momento. 2 libros. ¿Cómo se llaman? El caso de Cristo Y Evidencia que exige un veredicto. Hay muchos más, pero estos son los más sencillitos, ¿vale? Y enfocados precisamente a desmontar teorías. Usted pensaría, constantemente escuchamos a los incrédulos citar a Platón, citar a Aristóteles, citar a Cicerón, citar a autores antiguos, citar la Ilíada y la Odisea del poeta griego Homero. Pero déjeme decirle una cosa, ¿sabe cuántos documentos, pergaminos, hojas, o sea, documentos escritos existen de esos documentos? Muy pocos. Muy pocos. Estamos hablando de que creo que existen menos de 10. Y son mazapanes, o sea, estamos hablando de cachos de pergaminos
ocultos por ahí. O sea, hay más documentación de la fe cristiana, del cristianismo, de la resurrección de Cristo. Hay cerros y cerros de documentación frente a las palabras de los incrédulos. Los incrédulos casi no tienen textos, no tienen documentos antiguos que sobrevivan. Lo que encontraron, se lo platicaba usted esto en otra ocasión, ¿se acuerda? ¿Ha escuchado usted de los famosos rollos del Mar Muerto? Los rollos de Qumran. Que estos los encontraron por allí del siglo XIX. Un turista, unos beduinos, ya saben, ahí en su camello, llegan a esta región en las orillas del Mar Muerto. Acuérdense que el Mar Muerto se le llama así por un montón de sal que tiene, un lugar de los más profundos de la tierra. No hay vida ahí de tanta sal que tiene. En esta región de Qumran es una zona con muchas cuevas. Y estos beduinos se encontraron por accidente en una de estas horas pico del sol para no morirse del calor. Se meten en una de estas cuevas y encuentran jarrones con textos, rollos y rollos. Estoy hablando de kilómetros y kilómetros de texto bíblico. Se encontraron más de 500 frascos con kilómetros y kilómetros de texto. Vaya usted ahorita a Jerusalén y vaya usted al Museo de Jerusalén y va a encontrar usted textos y textos y textos. Es decir, hay más evidencia documental escrita acerca de que Cristo es quien dijo ser que lo que dicen los incrédulos. A su nombre gloria. Cuando hablan acerca de que pruebas, hay un montón, demasiadas. El tiempo no me es suficiente para probarles todo esto. Pero creo que el testimonio más poderoso no es solamente la ejecución, no es solamente que la tumba estuviera vacía, no es solamente los testigos oculares que vieron esto, sino que fueron transformados. Esa es la principal evidencia. Siga conmigo, por favor. El último planteamiento acerca de la prueba de la resurrección radica en cómo nació la iglesia y el cambio radical de los involucrados. ¿Quiénes eran los apóstoles? Recuerden usted quiénes eran los apóstoles. ¿De dónde provenían? ¿Eran hombres ilustrados? No. ¿Eran hombres educados de letras? No. ¿Muy inteligentes? No. No, realmente no eran muy inteligentes. Eran hombres humildes, sencillos, con callos en las manos, mal hablados, pescadores que pescaban enchones. Quiero pensar. No sé. O sea, eran hombres toscos, rudos, vulgares. El celote. Había un celote. ¿Saben qué era un celote? Un celote era una persona, era un terrorista. O sea, era una persona entrenada por una facción radical del judaísmo que buscaba destronar a los romanos. Era alguien de estos que luego incendian camiones por ahí, revientan oxos por allá, andan reventando marchas y haciendo cositas ahí. Esta gente difícil, pleitera, que mueve gente, que andaban con cuchillo siempre, ¿eh? O sea, estos que andaban siempre con fierro en la mano. Ese era un discípulo de Jesús. Háblenme más de los discípulos. ¿Qué más? ¿Qué clase de personas eran? Un cobrador de impuestos. O sea, alguien que perdió una chamba buenísima en el gobierno. Guiño, guiño. Un billetote que se metía en la bolsa Mateo. A mí me gusta mucho la dramatización que hacen en Chosen, en la serie, porque ves a Mateo viviendo en un departamento de lujo. Bueno, es una historia, es una dramatización, pero ser cobrador de impuestos implicaba que tenías mucha feria, mucho dinero, pero eras despreciado completamente por tu pueblo. Bueno, ese hombre fue llamado por Cristo para ser discípulo de Cristo. ¿Quién más? ¿Qué más eran los discípulos? Marcos dice que era doctor, ¿no? Ese era Lucas, pero Lucas no conoció a Cristo resucitado, que sepamos. ¿Qué más? ¿Quién más? Los dos hermanos que eran
que eran pescadores, Jacobo y Juan, Andrés y Pedro, que eran hermanos, pescadores también, Felipe, entonces, ¿qué era? ok, que eran de una determinada gente, Felipe, Natanael, Bartolomé. A ellos se les está escapando, a ver. Judas. Pues el Judas. Era un ladrón. El Judas, ¿verdad? Que también era bueno para los business, ¿verdad? Que siempre andaba pensando en el billullo. Bueno, no hablamos mucho de él porque así como que mucha piedad no mostró, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que nos mostraron estos hombres? Impetuosos, ignorantes, de diferentes contextos, burdos. Pues así como que los grandes pilares para establecer una futura fe que cambiaría el mundo, pues no eran. La verdad no. Mostraron en el huerto de Getsemaní ser unos cobardes. Ellos estuvieron hace minutos en el aposento alto, siendo ministrados por Jesús, diciéndoles te vamos a seguir, y en la primera de cambio, que ven las cosas difíciles, se echaron a correr. Eran cobardes. Ellos pasaron de ser cobardes escondidos a ser valientes misioneros, que mantuvieron su testimonio bajo tortura y martirio. Y el hermano de Jesús, Jacob. Jacobo, Que no le creían, que era se hermano de burlaban. Jesús, era hijo de María y de José, pero no le creía. Se burlaban, ¿no? Le decían, El que más tarde encontramos nosotros en el Nuevo Testamento en la carta de Santiago. Santiago. ¿Vale? Este hombre que nos dice que la fe sin obras está muerta. Esto es muy interesante porque la realidad es esta. Si la gente muere por mentiras si cree que son verdades. Repito, la gente muere por mentiras si cree que son verdades. Pero nadie, absolutamente nadie, se deja torturar, se deja encarcelar, deja que torturen y persigan a su esposa, a sus hijos, les quiten sus bienes. Nadie lo deja todo y sufre todo de esta manera por algo que es hasta la muerte, que sabe positivamente que es un engaño inventado por él mismo. O sea, nadie padecería esto. Usted puede mantener su mentira hasta cierto punto, pero no puede mantenerla hasta la muerte. Estos hombres murieron con la convicción total y absoluta de que Jesús resucitó y que Él es quien dijo ser. Esto no es posible si ellos fueron unos mentirosos. ¿Qué los convirtió de cobardes a valientes misioneros? La certeza de que lo que estaban diciendo era verdad. Y que el Espíritu Santo les dio una convicción total y absoluta. Sí, los liberó de todo temor. Ellos ya no tenían miedo. Por eso vamos a ver, y por eso le voy a pedir que vaya usted a Hechos de los Apóstoles como tarea, y usted vea a Pedro y a Juan predicando frente a las autoridades, siendo encerrados. Vea usted cómo fueron martirizados, perseguidos, y ellos no solamente lo hacían menos, lo hacían más. Nada los detenía, porque esa es la convicción que ellos tenían de que Jesús había resucitado. Y, por supuesto, creo que la mayor prueba también tiene que ver de los mismos escépticos. O sea, obviamente yo puedo entender que los creyentes de una determinada secta o religión, pues, afirmen lo que están diciendo. Yo no lo puedo entender. Pero, ¿qué hay de los escépticos? El hermano de Jesús, Jacob, más tarde también llamado Santiago, que lo consideraba loco, y Saulo de Tarso. Saulo de Tarso a mí me parece que es una de las evidencias de testimonio más poderosas que existen. Porque ambos, tanto Santiago como Pablo, afirman haber visto a Cristo resucitado y ellos cambiaron sus vidas por completo. Y ellos murieron dando testimonio de Jesús. ¿Qué es lo que quiero cerrar con esto, mis hermanos? Desafortunadamente, esto tendríamos que verlo con más detalle, con más tiempo, pero ¿qué es lo que quiero mostrarle con esto? Mis amados, la fe cristiana es verdadera.
hay más evidencia para creer que para no creer. Sí. Una evidencia podría ser el Espíritu Santo, ¿no? Cuando después que se va Cristo, esa promesa que dejó que Él se iba, pero iba a venir sobre su iglesia el Espíritu Santo. ¿Una evidencia para quién? Bueno, de que realmente Cristo murió y resucitó. El Espíritu Santo es una evidencia principalmente para la iglesia, principalmente para los creyentes, porque el Espíritu Santo solamente habita en la vida de los que creen. No puede ser como tal evidencias para los incrédulos, aunque lo es hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque cuando se ve la obra del Espíritu en la vida de los creyentes, ¿qué es lo que se dan cuenta? Aquí pasó algo. Estos que antes no sabían, ahora saben. Estos que ahora guardaban silencio, ahora no se callan. Estos que antes tenían miedo, ahora no tienen ningún miedo. No importa con qué los amenaces, ellos no pararán. Ellos ellos se mueven, ellos caminan, ellos construyen, ellos se mueven. O sea, no puedes parar a la iglesia. Yo me pregunto, ¿qué le ha pasado a la iglesia? Se está enfriando. ¿Qué le pasó a la iglesia? ¿Acaso nunca conocieron a Cristo? Yo le voy a decir una cosa, todos los que conocieron a Cristo resucitado nunca volvieron a ser los mismos. Nunca. Ninguna persona que verdaderamente haya conocido a Cristo resucitado ha vuelto a ser la misma. Ninguna persona, y me encanta lo que le dice Jesús a Tomás. Tomás, porque viste, has creído. Bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Tomás, tú necesitas que te prueben, que te muestren la ejecución de Cristo. Mira mi carne, mira mis huesos, mira mi costado, mete tu mano. Ellos necesitaron una tumba vacía para creer. Ellos necesitaron el testimonio de testigos oculares, incluso de mujeres, incluso de un montón de personas y personas incluso hostiles al Evangelio. Pero creo que el testimonio más poderoso está en la vida transformada de los que creen en Cristo. Yo te voy a decir una cosa, la única Biblia que probablemente esté leyendo tu familia es tu vida. La única Biblia que está leyendo tu vecino es tu vida. La única Biblia que están leyendo en tu trabajo, tus jefes y tus compañeros, es tu vida. ¿De qué manera los antiguos cristianos convencían al mundo de que su Jesús resucitó? Porque habían sido transformados. Porque su vida mostraba una pasión, un celo, una convicción, un gozo tremendo. Ellos no temblaban ante la muerte, no temblaban ante la enfermedad. Ellos trabajaban y trabajaban, ellos no faltaban al culto. Ellos se reunían con sus hermanos en la situación que fuera. Usted lo sabe, usted ve los libros de historia. Ellos se metían incluso a las alcantarillas. Y en lugares putrefactos, donde apestaba, donde había muertos, allá hacían culto los cristianos porque no pueden reunirse en otro lugar. Se reunían en las casas. Los cristianos abrían y abrían sus casas para que prediques aquí. La iglesia no nació en auditorios. La iglesia no nació en estadios. La iglesia no nació en catedrales. La iglesia nació aquí. En hogares. Amén. ¿Se da cuenta lo poderoso que es esto? Esa es la convicción que sostiene este ministerio, mis hermanos. Es la convicción que me sostiene. Amén. Que estamos siguiendo los pasos de aquellos santos. No estamos copiando las fórmulas de aquellos que dicen, esto es el cristianismo. No, el cristianismo no es música y batería. Y no está mal. El cristianismo no es luces y escenario. Eso no es el cristianismo. El cristianismo no es congresos, estadios, predicadores famosos. Eso no es el cristianismo.
Estos hombres transformaron el mundo no con un micrófono en la mano, ni siquiera con estos dispositivos. Ellos eran unos perfectos desconocidos que no fueron a un instituto bíblico. Para los que se burlan de los que dicen, "Ay, no fuiste a un instituto, no tienes un papel que diga puedes predicar". Es lo que le decían los fariseos. Y Pedro y Juan se callaban y decían, "Ay, sí es cierto, tienes razón, entonces vamos a callarnos". Que decían, "No, ahora con más ganas le voy a dar. Con más ganas le voy a dar". Ellos no sabían cuando se enfrentaban a una enfermedad, a un muerto, a una situación que no tenía, que vino la policía y los arrestó. ¿Qué hacían ellos? Oraban. Y oraban con tal convicción, con tanto tiempo, con tanta entrega, que las paredes se caían. Amén. Amén. Las rejas de las prisiones se derribaban. Los muertos se levantaban. Los enfermos sanaban. Porque estos hombres habían conocido el poder de Cristo. Amén. Esteban, cuando antes de apedrearlo, cómo enfrentó a los fariseos y les empezó a sacar desde textos del Antiguo Testamento, o sea, los confrontó y así, a pesar de que estaba a punto de ser apedreado, o sea, un poder que estaba en él. Amenazando su vida. Y Esteban era un joven. Esteban tenía toda una vida por delante. ¿Sabes lo que significa la palabra mártir? La palabra mártir significa testigo. Cuando nosotros vemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 8, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La palabra aquí en el griego es usada martureos. Ustedes me serán testigos, martureos. ¿Esto qué significa? Que nuestro testimonio, ¿con qué lo damos? ¿Con la boca? En parte. Con la vida, ¿no? Con la vida misma. Con la vida misma damos testimonio de que creemos en Jesús. Y quiero cerrar esto contigo, mi hermano. ¿Necesitas? ¿Qué más prueba necesitas? ¿Qué más evidencia necesitas? ¿Estás cansado? Conoce a Cristo resucitado. ¿Estás desanimado? Conoce a Cristo resucitado. ¿Te ha decepcionado la iglesia? Lo entiendo. Conoce a Cristo resucitado. Él es el cabeza de la iglesia. Él sabe cómo debe ser la iglesia. No como dicen los hombres. Vea la Biblia. Vea su palabra. ¿Tienes dudas? Pregúntale a Cristo. Él está vivo, Él ha resucitado, Amén. Él ha vencido a la muerte, Él ha vencido al pecado, Él ha vencido a la enfermedad, venció en la cruz. ¿A qué le tienes miedo? ¿Por qué dudas? ¿Por qué temes? Mi hermano, cuando los cristianos iban a la muerte, iban cantando gozosos, porque sabían. Pablo, cuando escribe sus últimas palabras en la prisión mamertina en Roma, en 2 de Timoteo, capítulo 4, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de la vida, la cual Dios le da a los que lo aman. Amén. Y a todos los que anhelan su venida. ¿Tú ves a Pablo triste? Diciendo, ay, ya me van a decapitar. Bueno, Timoteo, pues, ay, lo siento y les encargo la iglesia. ¡No! Pablo estaba convencido de que después de él vendrían otros. Pablo estaba convencido de que la iglesia no va a morir. La iglesia no se va a acabar. Esté quien esté, siempre habrá testigos, siempre habrá hombres fieles. Dios no carece de recursos, Dios no carece de obreros, Dios no carece de poder, Dios no carece de palabra. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. A su nombre, gloria. Amén, amén. Esa convicción, mis hermanos, allene, abrigue nuestro corazón. Yo quiero preguntarte, ¿qué va a pasar contigo después de este mensaje? ¿Qué es lo que va a pasar contigo después de este estudio? Ya vamos a acabar. ¿Qué va a pasar contigo? ¿Vas a seguir igual? No, echarle más ganas.
¿Qué es lo que debe de pasar en tu vida? ¿Qué es lo que ha sucedido o no ha sucedido? Que este evangelio, que este testimonio sacuda nuestras conciencias y nos vuelva a hombres y mujeres creyentes, ya no incrédulos. Que el Señor nos ayude. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, en el dulce, dulce nombre de nuestro victorioso Salvador, Cristo Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, porque tú has vencido, Señor, en la tumba. Tú has vencido a la muerte. Tú no tienes, Señor, absolutamente ningún enemigo que te pueda detener. Oh, Padre, perdona, Señor, si nosotros hemos sido negligentes, apáticos, incrédulos, si hemos sido como Tomás, ausentes porque estamos con un pie en el mundo, un pie en los afanes, en las ansiedades y un pie adentro de la iglesia. Somos a veces creyentes y a veces incrédulos. Oh Señor, yo te pido que arranques, quites el velo de nuestros ojos, de nuestro corazón, que nos permitas contemplar tu carne herida, tu carne resucitada, el testimonio profundo, vivo, verdadero, de que tú has vencido la muerte. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el testimonio de aquellas mujeres, por el testimonio de aquellos discípulos. Gracias por esa tumba vacía, por esas heridas. Gracias, porque tú has transformado a hombres incompetentes en predicadores capaces, porque tú has transformado a hombres violentos y siniestros en pastores amorosos y valientes. Gracias, gracias, Señor, que nuestras vidas también sean el siguiente testimonio a la siguiente generación de que Cristo vive, que ha dejado la tumba y que está sentado a la diestra del Padre. Dale poder a tu iglesia, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Muy bendecidos porque nuestro Señor ha resucitado. A su nombre sea la gloria. Mis amados, gracias por acompañarnos en esta transmisión que estamos haciendo desde Facebook Live, desde TikTok Live. Gracias por acompañarnos. Le animamos a que siga con nosotros a lo largo de la semana a través de nuestras lecturas, a través de nuestras transmisiones, a través de nuestros materiales. Ministerios Bosque Clama estamos comprometidos con la palabra del Señor, comprometidos con abrir hogares para compartir la palabra de Cristo resucitado. Tenga usted una excelente semana. Dios le bendiga y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.